Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero todos se encuentren bien ahí en sus hogares, acompañados de sus familiares y disfrutando de las bendiciones que Dios nos da en estos tiempos donde el clima no nos permitió estar reunidos, pero siempre Dios y su palabra está presente alimentando nuestros corazones, nuestras vidas. Y ahí donde usted está, disponga su corazón también a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que en este día el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 16, para orar y así darle a Dios la honra y la gloria, porque Él siempre está con nosotros. Leemos Efesios 4, del 10 en adelante, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Inclinemos nuestro rostro y vayamos en palabras de oración. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, cuán bueno ha sido con nosotros, cómo usted en estos tiempos ha sostenido nuestra vida, ha sostenido nuestras familias, ha sostenido su iglesia, y de alguna otra manera, Señor, los que se han enfermado, los que han estado en alguna dificultad, Señor, usted les ha bendecido, Señor, con la sanidad o con la oportunidad de, Señor, de seguir adelante un día más, Señor. Hoy venimos delante de su presencia pidiendo, Señor, por todas las familias de la iglesia, de nuestra iglesia, que usted les guarde, que usted, Señor, tenga cuidado también de la iglesia alrededor de todo el mundo, Señor, la iglesia que le ama, que sigue su palabra, que es fiel. Y queremos, Señor, pedir perdón por nuestros pecados. Reconocemos que de alguna manera u otra, Señor, pecamos de palabra, de pensamiento, de obra o de omisión, Señor. Así que, Señor, presentamos nuestra vida delante de su presencia, Señor, que sea usted perdonándonos con su gracia y su misericordia, Señor. Y asimismo, Señor, le damos gracias por el techo que tenemos, la familia que tenemos, el trabajo, el lugar donde nos congregamos, y que siempre, Señor, le damos gracias porque usted nunca nos desampara, nunca se duerme el que guarda la iglesia, sino que siempre está al cuidado de ella, Señor. Y asimismo ponemos las peticiones por aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad o que se están recuperando del COVID. Que usted, Señor, sea siempre poniendo la fe, la esperanza, la resiliencia, la longanimidad de nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos alquimizar las pruebas de la vida, Señor, que nos trae cada día, Señor. Le pido que usted bendiga a todos nuestros hermanos, Señor, que sirven de un corazón sincero, Señor, y que hoy extrañarían el estar aquí, Señor, pero sabemos, Señor, que son sus planes, y así que pedimos, Señor, que usted nos siga dando paz, que guarde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, Señor, y que a usted, Señor, sea en este día obrando a través de todos los, Señor, que su palabra nos da, de todo el consejo, Señor, para nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a comenzar compartiendo los anuncios que tenemos. Tenemos para el próximo sábado, enero 22,
se cambió la reunión de los varones para ese día. Así que igual los planes que teníamos, véngase, tráigase algún invitado. Tendremos la reunión a las 6:30 aquí en la iglesia. Sábado 22, reunión de los varones. También estaremos celebrando el baby shower de Cintia Ceballos a las 5 p.m. aquí mismo en la iglesia, sábado 22 de enero. La asamblea de la iglesia, si usted es miembro, hágase contar. De verdad que Dios nos ha bendecido grandemente. Tenemos grandes noticias, tenemos grandes planes por compartir de lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia y cómo Él ha sostenido soberanamente su iglesia. Y para que usted esté al pendiente de todo el mover de la iglesia, participe con su opinión, con su sabiduría que Dios le da, para que nosotros juntos, como un cuerpo, podamos seguir llevando adelante la iglesia, que es la iglesia del Señor. Domingo 23 de enero a las 4, todos los miembros invitados a asistir a la asamblea de iglesia. Y asimismo, si el tiempo lo permite, estaremos comenzando la semana de oración dinámica en las casas. Comenzando el 17 al 21 de enero, estaremos el día lunes con nuestro hermano Rodrigo Incapié, el martes con nuestro hermano Santiago Rojas, el jueves estaremos en la casa de la hermana Yolanda y el viernes en la casa de nuestra hermana Ofelia. Recuerde que el miércoles tenemos servicio y ese día nos vemos aquí en la iglesia. Así que esté pendiente del clima y seguir chequeando para que estemos al pendiente. Y por último, tenemos la reunión de la femenil el día 28 de enero a las 6:30. De ahí recuerde que va a ser la última reunión de la femenil, después las tendremos junto con la varonil y comenzaremos en febrero 12, teniendo un taller para toda la familia, donde usted podrá venir el esposo, la esposa y con sus hijos mayores de middle school o que ya puedan estar ellos sentados poniendo atención. Va a ser un taller donde se va a repetir después en marzo y así estaremos para que nosotros preguntemos o participemos de algunas dudas o preocupaciones acerca de la familia, acerca del matrimonio y que Dios sea siempre guiándonos. Son todos los anuncios, así que ahora vamos a ir a la parte del tiempo de la palabra. Una vez más, voy a pedir que me acompañe a leer Efesios 4. Vamos a leer a lo mejor unos 3 versículos para que vaya dando forma y entrada al tema de hoy. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 9, dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya le dimos gracias a Dios, ya oramos y ahora me gustaría recordarles un poquito acerca de la serie que estamos predicando. Estamos predicando que el poderoso propósito de la iglesia del Señor es imparable, nuestro Dios es soberano y el evangelio que nos dio para que prediquemos, nadie lo puede parar. Compartimos el primer tema, las verdades de una iglesia verdadera, y ahí vimos que una de las verdades es que Cristo es la cabeza, que Cristo la sostiene, que Él es el dueño, que Él la compró con su propia sangre y que nosotros somos piedras que estamos plantadas sobre la roca que es Cristo. Ese fue nuestro primer tema, las verdades de la iglesia verdadera. Domingo pasado nuestro hermano Francisco nos compartió acerca de una iglesia eficaz y ordenada. Y él nos hizo un contexto de cómo se formó la iglesia allá en Hechos, cómo comenzó con los apóstoles, después se sumaron 120, después predicó Pedro y se convirtieron 3,000, después 5,000, y hubo la necesidad entonces de abrir nuevos ministerios. Se abrió entonces el diaconado. Y así pudimos ver que la iglesia crecía y crecía, y hoy en nuestros tiempos es necesario tener una iglesia ordenada. Por eso nosotros en nuestra iglesia pues tenemos diáconos, tenemos directores de ministerios, y cada ministerio tiene un grupo o un equipo que trabaja ahí. ¿Para qué es esto? Para hacerlo mejor, para poder nosotros dar cobertura a la iglesia y que la iglesia se involucre, porque sin duda hay demasiado lugar donde servir. Entonces una iglesia eficaz y ordenada es necesaria, porque Dios es un Dios de orden. Y hoy el tercer tema acerca de esta serie, el poderoso propósito de la iglesia imparable de Dios, es una iglesia poderosa en Cristo. Es una iglesia que debe estar llena
de la actitud que Jesús tenía de cumplir el propósito por el cual vino. Y podemos nosotros ver cómo Jesús tenía una consistencia, tenía una longanimidad y una resiliencia. Amaba, pero sin duda le gustaba trabajar. Y me gustaría comenzar contándole una historia. Este era un rey que tenía una hija muy bonita, preciosa, y todos querían casarse con ella. Entonces él dijo: bueno, mi hija la voy a dar en matrimonio a aquel que me traiga un trébol de 4 hojas. Para esto, pues ustedes saben, las hojas o los tréboles solo tienen 3 hojas. Él quería uno de 4 hojas. Para esto se fue el caballero Cid y el caballero Nod. Fueron los que salieron a buscar por todos los reinos un trébol de 4 hojas. Y fue el caballero Nod y el caballero Cid preguntando por todos lados dónde podían encontrar un trébol de 4 hojas. Y así anduvieron por muchos reinos. Y al final el caballero Nod pues no pudo hallarlo, dejó de buscar, ya no se interesó. Él hubiera deseado casarse con la hija del rey, pero ya no perseveró, ya no tuvo consistencia, no tuvo longanimidad, resiliencia, ni amor, ni tampoco quiso trabajar. Pero el caballero Cid, y donde quiera que iba, preguntaba: ¿cómo yo puedo conseguir un trébol de 4 hojas? Entonces pasó por un pueblo de campesinos y le dijeron: bueno, pudiera ser, en algún tiempo alguien logró tener un trébol de 4 hojas. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues trabajando. Así que entonces el caballero Cid se quitó la armadura y con la espada comenzó a abrir un espacio en el campo, en el bosque, y trabajó con persistencia. Había veces que llovía, tenía dificultades, pero sin duda él amaba a la chica, tenía ese amor, quería casarse con ella. Así que no le importó desenvainar su espada y trabajar duro, sudar la gota gorda, como nosotros decimos. Y a final de cuentas creció un campo muy bonito de tréboles. Y él estuvo buscando y sí, ahí estaba. El milagro sucedió. El trébol de 4 hojas, ahí estaba. Él regresó, pidió la mano de la chica y se casaron. ¿Y a qué vamos con esto, hermanos? Ponga mucha atención en esa historia porque al final nos va a servir. Él tenía longanimidad, resiliencia, tenía amor a la chica y sin duda trabajó muy duro. Ahora, para nosotros en la iglesia, nosotros somos una iglesia poderosa. ¿Por qué? Por la razón que fue Jesucristo Él mismo que la instituyó. Él mismo fue el que nos llamó. La palabra constituir significa designar, elegir, poner, señalar, dar, conceder, permitir, entregar, confiar, producir, colocar. Y es nada menos nuestro Señor Jesucristo quien posee la soberanía para asignar los dones espirituales. El don que usted tiene, ya sea de enseñar, de predicar, de hospedar, de cualquier don, de dar, de amar, todo eso ha sido dado por el Señor. Entonces Dios tiene una iglesia llena de caballeros como el Cid, bien dotados, para que su iglesia sea poderosa donde quiera que ésta vaya. Y entonces predique el evangelio de Jesucristo en su nombre y entonces podamos ver el fruto de almas convirtiéndose. Cada cristiano, usted, yo, la iglesia, alrededor del mundo, es llamada, es puesta, es constituida por el mismo que nos llamó. Y además el mismo que nos llamó dice que llena todo. Jesucristo, hermano, llena todos los cielos. Jesucristo llena todo el universo. Él fue el que descendió y además subió a los cielos para llenarlo todo. Me gustaría que me acompañara a Efesios 4:10 para comenzar ahí y ir expositivamente viendo los versículos. Dice Efesios 4:10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice todos y dice cielos en plural porque según averiguaciones científicas existen 3 cielos. Existe el cielo donde nosotros vemos que es el cielo atmosférico, donde están las nubes, vuelan las aves, los aviones. Y el segundo cielo es el estelar, donde podemos ver todavía nosotros los meteoritos cuando caen ardiendo.
o las estrellas, la luna, el sol. Pero hay un cielo que nosotros no podemos ver, que también está narrado en la Biblia, es el tercer cielo, a donde fue tomado Juan, donde fue tomado el profeta Isaías. Dice que este tercer cielo es el cielo celestial, donde mora Dios con los ángeles, serafines, querubines y todo su ejército celestial. Pero hay uno solo que lo llena todo eso, y Él es Jesucristo, el que nos constituyó a usted y a mí para que formáramos una iglesia llena de guerreros que trabajen, que tengan longanimidad, resiliencia, pero sobre todo que tengamos amor a la obra y al prójimo. Él dice que gobierna todos los cielos. Eso quiere decir que todo lo que existe, los tronos, las potestades, el mundo que vemos y aún el que no vemos, pero que sabemos que existe, es gobernado por Él. Por eso dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, cumplió las profecías de ese tiempo cuando Él vino a salvarnos, nos trajo la salvación, la redención ordenada por Dios. Y entonces Él regresó a los cielos en la ascensión y se le fue entregado entonces el derecho ahora de señorear también la iglesia que Él compró con su sangre. Y además de darnos dones, como podríamos ver nosotros allá en el versículo 8 del capítulo 4, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es previo a lo que leímos, donde Él fue el que nos instituyó. Y entonces por eso sabemos que Él lo llena todo, porque también allá en el libro de Filipenses 2, del 9 en adelante, dice que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que entonces los que están en los cielos, el cielo atmosférico, el cielo galáctico y el tercer cielo, todos le adoren. Y no solo eso, dice que también los que están en la tierra y debajo de ella, puede decir, más allá de la tierra habrá más galaxias, más planetas. Todo eso, hermanos, lo llena a Él. Y todo es para que se reverencie delante de su presencia. Y ahora si nosotros vamos entonces a Efesios 4:11, vean nada más el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros es constituido por Él, puesto, asignado, donde Dios es el que nos ha dado el poder, hermanos, que tenemos, o el don. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones para edificar la iglesia, para que la iglesia esté enteramente preparada para toda buena obra. Y Dios nos dio más dones, que sabemos que aquí en la iglesia pues hay el don de hospedar, de dar, de amar. Hay demasiados dones. Pero por ejemplo el don de apóstol y profeta, sabemos que los profetas eran puestos de parte de Dios para anunciar al pueblo las verdades de Dios, tal y como Dios quería, para que entonces el pueblo estuviera apercibido. También vemos entonces que los apóstoles, para ser apóstol, tenía que llenar el requisito de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo. Son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. También a otros se les nombró apóstoles, pero se les llamó apóstoles de la iglesia, como Bernabé, pero no apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que esos dones nosotros los podemos entender que en nuestros tiempos pues no están vigentes, pero que sin duda Dios lo usó. Ahora, si vamos a evangelistas, que Él mismo constituyó a unos evangelistas, son hombres que proclamaban, como Isaías, que fue profeta y evangelista, las buenas nuevas de salvación a los no creyentes. Siendo usado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el verbo predicar 54 veces. Lo que tiene que hacer un evangelista es predicar el evangelio. Y el sustantivo, que es evangelio, está nombrado 76 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios constantemente nos repite que nosotros tenemos que predicar el evangelio y tenemos que hacer la gran comisión, o como dice en Marcos 16 y versículo 15 y 16, mas el que no creyere será condenado, dice. Pero manda antes, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Entonces vea lo importante de la necesidad de que la iglesia, hermanos, obedezca este mandato de ir y predicar el evangelio. Ese es el poder que Dios le da a la iglesia, una iglesia poderosa en Cristo, porque Él fue el mismo que nos llamó, que nos constituyó. Después dice pastores y maestros. Pastores y maestros, a veces se utiliza que el pastor también tiene que ser un buen maestro, o el maestro que enseña tiene que estar apercibido de la joya que es el evangelio, o de todos aquellos que comparten la palabra de Dios, que Dios los ha llamado y los ha capacitado. Entonces Dios ha puesto ese don en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar la palabra. Por ejemplo, el pastor la usa para enseñar, para apacentar, para predicar, para corregir, para guiar. Y la palabra tiene autoridad, porque la palabra es dada por Dios. Pero un encargo que nos hace Dios a todos los cristianos, a todos los que le hemos recibido, que nosotros tenemos que tener autoridad moral. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros, si enseñamos, tenemos que hacer lo que enseñamos. Somos los primerititos llamados a obedecer la palabra de Dios. Eso se llama autoridad moral y espiritual. Y allá en Mateo 23, del versículo 2 y 3, Jesús, unas palabras muy sabias, y hablándole ahí a sus discípulos y hablándole a la gente que se estaba convirtiendo, hablando a nuestro contexto para el día de hoy, de que dice en el versículo 2 de Mateo 23, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos, los maestros, los que enseñaban, los que guiaban entonces al pueblo de Israel, dice. Y el 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. ¿Por qué? Dice, porque le están enseñando la palabra, es correcto, así como la enseñan, son maestros, sí saben, dice, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ahí está, hermanos, como pasaba con el caballero, el Cid y Nod. El Nod pues sabía que tenía que buscar un trébol de 4 hojas, pero no lo hizo. Nosotros también sabemos que tenemos que predicar la palabra del Señor, que tenemos que vivirla, y tenemos que nosotros ser conscientes, hermanos, que el Espíritu Santo nos redarguye, que nosotros no podemos enseñar una cosa y hacer lo contrario, porque entonces estaríamos volviendo a esos tiempos donde ellos daban cátedra, porque entonces el poder no lo tiene la persona preparada, el erudito, el que se ha graduado en la universidad con un doctorado y tiene la más alta autoridad catedrática para enseñar, y entonces él viene y da una cátedra de conocimiento bíblico y hasta nos puede apantallar. Nos podemos salir nosotros, wow, qué palabra tiene este hombre, qué conocimiento. Pero si vemos ahí, los fariseos y los escribas tenían conocimiento, pero no eran poderosos en Cristo. Porque ahora, hermanos, lo que Dios quiere es que la iglesia sea poderosa en Cristo, que sea una iglesia llena de dones de parte de Dios. Y para ser una iglesia poderosa en Cristo, hermanos, tenemos que tener autoridad moral y espiritual. Lo que sabemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que leemos en la palabra de Dios, debemos nosotros vivirlos en nuestra vida personal. Para entonces, sí, como el caballero Cid, tener persistencia, perseverancia, longanimidad y el amor al trabajo, hermanos, para que nosotros podamos mantenernos siempre. Porque a veces nosotros no buscamos de Dios, nos conformamos y de repente nos vamos enfriando, como aquel caballero que al final se derrotó y se quedó sentado y perdió a la mujer de su vida. Recuerda, hermanos, que ahora nos toca entender que Dios repartió dones a toda la iglesia para que sea en este tiempo presente, donde a lo mejor que el coronavirus, que si la nieve, cualquier cosa, cualquier prueba que pueda venir, aún así, hermanos, la iglesia prevalecerá, porque la iglesia, hermanos, es poderosa y poderosa en Cristo. Por eso Dios nos capacitó con muchos dones en estos tiempos donde muchos están aflojando, se están escondiendo, se están ablandando, se quieren esconder, se quieren aislar, dejándose llevar, como dice allá en la palabra en 1 Corintios 12, como ídolos mudos. O sea que ya no quieren hablar, ya no quieren evangelizar, ya no quieren predicar,
Ya no quieren enseñar, ya no quieren discipular. Han dejado los dones de Dios a un lado, ignorando que son dados por Dios para ponerlos a trabajar. Y los dones son irrevocables. No los podemos regresar, sino tenemos que ponerlos a trabajar, como aquel de los talentos, que el que lo escondió, vino el dueño y le reclamó. Se lo quitó y se lo dio a otro. Así nosotros los dones, hermanos, nos los ha dado Dios. Él dio los dones, Jesucristo dio los dones, lo constituyó a usted donde está, en la posición que está, ayudando en el ministerio que está. No importa si sea líder, no importa si ayude, pero usted tiene que hacerlo para la honra y gloria de Dios, con todo el esfuerzo como lo hizo aquel caballero. Porque entonces es el poder que Jesucristo le ha dado a la iglesia para hablar en estos tiempos, para llevar el evangelio de Jesucristo y ser una iglesia poderosa en Jesucristo. Si nosotros podemos ver allá en Romanos 11:29, lo que yo les decía, nosotros no podemos decir yo no quiero los dones o te los voy a regresar, porque yo sé que tú, si me das dones, me vas a pedir cuentas. Pero allá en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y mire nada más, Jesucristo nos constituyó. Jesucristo nos puso y nos dio la autoridad moral y espiritual para que nosotros llevemos su evangelio. Ahora es tiempo de que entendamos, es tiempo de que nos enlistemos de verdad y seamos parte de la iglesia poderosa de Jesucristo, para que entonces sus dones, sus capacidades natas que Dios le ha dado, las ponga a trabajar. Y entonces nosotros mismos nos sorprenderemos junto con los otros miembros de la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, crece y crece. La iglesia es poderosa en Jesucristo, porque Jesucristo la llenó de dones. Y los dones los dio y los repartió a como Él quiso. Le dio capacidades que muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos de cómo Dios obra en nuestras vidas. En primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 17, nos habla bien claro. Si nosotros nuestras capacidades, nuestros dones, los usamos para este mundo, y podemos hacer grandes cosas porque también Dios nos dio la capacidad. Por eso hay mucha ciencia, hay muchos inventos, hay grandes hombres que tienen riqueza. Pero Dios dice allá en primera de Juan 2:17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros hayamos hecho con nuestros dones va a ser pasado por fuego, va a ser probado. Y entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos, donde invertimos nuestro tiempo, no van a prevalecer, van a ser consumidas. Pero me gustaría, hermanos, ser un poquito más profundo con estas cosas. Por ejemplo, ya sabemos que Dios nos salvó, Jesucristo nos salvó. Él nos salvó y Él mismo nos llamó. Él mismo nos llamó y Él mismo nos constituyó de diferentes maneras. Profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Y nos dio muchos dones a la iglesia. Él mismo nos puso. Pero Él más, si vamos nosotros más profundo en nuestra vida, necesitamos entender por qué entonces muchas veces nosotros dudamos o no permanecemos o no terminamos el trabajo como el caballero Not, que desistió muy pronto. Dios, Jesucristo, ha capacitado a la iglesia con poder para que nosotros tengamos entonces diligencia, longanimidad, resiliencia y un don para que lo pongamos a trabajar. Y lo bueno que dice que Él va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada día Él nos va perfeccionando cada día más. Y cada día su cuerpo se va haciendo más fino, se va haciendo más, se va santificando cada día más. Y si vamos a Efesios 4:12 para seguir ahí expositivamente el tema que estamos viendo, la iglesia poderosa en Cristo, vayamos a Efesios 4:12. ¿Para qué nos dio todos estos dones nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué repartió dones a la iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos entonces que poner nuestro don a disposición de nuestro Señor para que entonces la iglesia crezca, se edifique.
y los nuevos que vienen, los que van llegando, a los que les vamos nosotros predicando, discipulando, se vayan agregando a la iglesia y vean cómo Dios hace grandes cosas. Me gustaría profundizar en la palabra que han escuchado varias veces, longanimidad. Y van a decir que es longanimidad, se escucha como longaniza, pero longanimidad es una virtud que viene de la palabra etimológicamente del latín que significa longa ánima, longanimidad. Longa ánima, ahora que será eso, significa alma grande, ánima que se extiende, que crece hacia la grandeza de su creador. Es un alma poderosa con constancia de ánimo ante la adversidad. Una persona longánime es la que se crece ante las pruebas, cae, se levanta, tiene adversidades, pero tiene una resistencia y una perseverancia, y esa persistencia le ayuda a cumplir su propósito y entonces desarrollar su llamado. Una persona con longanimidad se mantiene firme. Si se cae ante las embestidas de la vida, se levanta siempre manteniendo puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la virtud y el don de parte de Dios nos añade conocimiento, y ese conocimiento nos lleva a mantenernos firmes para el propósito con que fuimos llamados, longámines, un alma grande, un alma que se levanta. Porque ahora nosotros sabemos que no solo vamos a estar para hacer ese propósito de predicar el evangelio y ser una iglesia poderosa en Cristo, sino que ahora somos coherederos juntamente con Cristo, quien nos hizo aptos para participar de una herencia reservada para nosotros. ¿Dónde? En los cielos. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:11, dice: fortalecidos con todo poder. Ahí viene la longanimidad y el poder que viene de parte de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Sin duda nosotros a veces nos sorprendemos cómo nos paramos a pesar de las pruebas, dice. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí la palabra longanimidad está en la Biblia. Y la Biblia está llena de palabras grandes que a veces no la entendemos, pero cuando las analizamos nos damos cuenta que nosotros necesitamos ser longánimes, un alma grande, un alma que resiste las embestidas, se levanta y uno otra vez, ¿para qué? Como dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y si me acompaña ahora ya en primera de Pedro 1:4, lo que es la herencia, ¿dónde está nuestra herencia? ¿Qué tipo de herencia es y dónde está reservada? Pero sin duda, para llegar a esa herencia nosotros vamos a tener que ser probados, vamos a tener que pasar por diversas pruebas y aflicciones. ¿Para qué? Para que entonces sea probada nuestra longanimidad. Si realmente nosotros confiamos en Dios, nos vamos a levantar una y otra vez a poner en práctica el don que Dios nos ha dado, a cultivar ese campo para que entonces nazca el trébol de 4 hojas. Dice primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. El 5, versículo 5 del capítulo 1 de primera de Pedro, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Sin duda, nadie, pero nadie se va a salvar de pasar pruebas y ser probada su longanimidad y su confianza en Dios, para entonces llueva, truene o relampaguee, haya pandemia, haya nieve, nosotros estar firme con el propósito, porque somos una iglesia poderosa en Cristo. En 2 de Corintios 4:7, nosotros somos un tesoro que Dios ha puesto en vasos frágiles, vasos de barro, pero esos vasos de barro con la longanimidad nosotros podemos ser de excelencia por el poder de Dios. Y aunque tengamos problemas, aunque tengamos angustias, estemos apuros, nunca nos vamos a desesperar. Nos pueden perseguir, estaremos desamparados, derribados, pero nunca seremos destruidos, porque recuerden que la iglesia siempre prevalecerá. Dice 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y que estamos atribulados, dice el 8, en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahí viene, ¿para qué van a ser todas estas pruebas, hermanos? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice ya el versículo más adelante, y no desmayamos. Ahí está la longanimidad, la perseverancia, la constancia, el ánimo ante la adversidad de querer nosotros mantenernos con resistencia y persistencia para cumplir el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos constituyó a todos para ser una iglesia poderosa. Amén. La otra palabra que escuchó a la mejor, aparte de longanimidad, resiliencia. ¿Y qué será esa resiliencia? Se escucha como que guarda en silencio, pero no, dice resiliencia, dice, es la fuente personal, familiar, congregacional, y es la fuente de la resiliencia. Dice que esa fuente solo puede venir de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la resiliencia? Dice, la resiliencia es la capacidad de restablecer las condiciones espirituales cuando éstas son perturbadas. Porque sin duda a través de las pruebas, a través de las situaciones, nuestra fe es probada. Pero la resiliencia es la que nos da la perseverancia para que entonces nosotros, cuando eso perturba nuestra paz, perturba nuestra fe, nosotros volvamos a la fuente que es Jesucristo. Y entonces Jesucristo actúa como un agente que lucha contra esas cosas que se quieren meter en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para derrotarlas, porque Él ya lo ha derrotado todo. Él ya clavó todo lo que nos era contrario de los decretos en la cruz del Calvario. Entonces, la iglesia que es poderosa en Cristo debe tener resiliencia, resistir y resistir a las invasiones del mundo que son dañinas, y son dañinas para el cuerpo, para la iglesia. Y por ejemplo, un ejemplo de resiliencia que nosotros tenemos en el cuerpo son nuestros órganos. Por ejemplo, si quiere entrar en nuestro organismo un virus, o quieren entrar sustancias dañinas que quieran enfermar nuestro cuerpo, entonces dice que nuestro sistema linfático se activa, y los glóbulos blancos dice que son usados para combatir los virus que ingresan al organismo. Y a veces dice que son atrapados en pequeños ganglios o bolitas que se hacen detrás de los oídos, en la ingle, en las anginas. ¿Por qué? Porque dice que están luchando contra los virus para neutralizarlos. Y también dice, hay otro sistema que es el enzimático, dice, permite que las células que fueron dañadas o que fueron muertas por estos virus, dice, sean reemplazadas por células nuevas. Eso es resiliencia. No permitir que cosas extrañas entren en nuestro cuerpo. Si lo hacemos a nivel iglesias, no permitir que cosas extrañas a lo que Dios quiere entren en nuestra iglesia. No permitamos que en nuestra iglesia entre un deterioro moral y espiritual, porque si vemos en estos tiempos, eso está terrible, lo moral. Lo moral, piensan que moral es un árbol de moras, y no, moral es aquel comportamiento que va conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hay que tener testimonio moral y espiritual? Por ejemplo, la violencia, cuando hasta en la familia hay problemas, no se diga contra países, se llama polarización. Hay matrimonios y modelos de familias disfuncionales, y esto queda como resultado personas disfuncionales, familias disfuncionales, sociedad disfuncional, iglesia disfuncional, que se traduce pecado, pecado, pecado. Esto entra, estos virus o el pecado se quiere meter como de una forma muy amable, pero eso dice que afecta grandemente, hermanos, la santidad de los miembros de la iglesia. Sin duda que tenemos que tener resiliencia, resistencia a esas cosas que quieren entrar a la iglesia para que la iglesia de Jesucristo siga siendo poderosa. No hay duda que estos eventos nos llevarán a poner a prueba nuestros mecanismos morales y espirituales que hemos aprendido de la palabra de Dios. Hemos aprendido la resistencia, la restauración, para aplicar una resiliencia poderosa y verdadera que es producto de nuestro caminar diario, de una relación íntima con Jesucristo, de donde viene entonces la fuente de la resiliencia. Jesucristo no se cansa, Jesucristo no se distrae.
Él no anda a ciegas ni se duerme, porque Él es el que escogió a la iglesia para que sea una iglesia poderosa en Él para llevar su evangelio. Como dice Salmos 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Juan 15:4 nos habla de esa resiliencia, de esa permanencia, de permanecer en Cristo para que nosotros no seamos invadidos, cambiados o transformados por virus de pecado que han entrado en esta sociedad y en estos tiempos se han desparramado terriblemente. La iglesia tiene que ser siendo poderosa en Jesucristo, fiel a la palabra, tal como Él lo ha dicho. Lo que es pecado nosotros no podemos cambiarle a decir que ahora todo hay que verlo con amor. No, hermanos, porque la palabra nunca va a cambiar. Y siempre tiene que haber ese fruto, porque Dios va a hurgar en nuestro corazón. Si tenemos una resiliencia conforme a su palabra, o nosotros nos hemos dejado invadir por el pecado y ahora todos lo vemos tranquilo, todos lo vemos nice, y entonces hemos dejado de oponer resistencia a esos virus. Dice Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, hermanos, y en su palabra, para ser una iglesia poderosa, podemos vernos bien exteriormente como la higuera que Él hurgó y que Él maldijo. No tenía fruto, no tenía resiliencia, había sido afectada por un virus que le había hecho estéril. Y Dios no quiere una iglesia estéril en estos tiempos, sino una iglesia que resista con la palabra y el amor de Dios, para que entonces sea una iglesia poderosa en Cristo. Ya vimos longanimidad, resiliencia, y otra cosa que usó el caballero Cid fue el amor. El amor para seguir trabajando para algún día conseguir ese trébol de 4 hojas y tener a la mujer de sus sueños. El amor, hermanos, bíblicamente, hermanos, es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros, por amor. Él lo dio todo. El amor, hermanos, es la virtud más importante en los cristianos. Debe haber el amor a Dios y le amamos como porque dice la palabra que Él nos amó primero. Debe haber amor a la familia sanguínea y también a la familia de la fe, a los demás amigos y enemigos, dice la palabra. El amor es la muestra más grande de Dios hacia nosotros, donde Jesús murió en la cruz del Calvario, dándolo todo sin recibir nada a cambio. Eso se llama amor sublime, amor de Dios por el pecador que era incapaz de dar algo para que fuera salvado. No podíamos devolverle ese amor, pero ahora que hemos sido salvados por amor, ahora que nuestra culpa ha sido perdonada, ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en ese amor Jesucristo compró una iglesia poderosa para llevar su evangelio de salvación en su nombre. Una iglesia poderosa en Cristo, de la cual usted y yo somos parte porque fuimos instituidos y constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21 dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sin duda, el amor es importante, hermanos, en la iglesia. Amar los perdidos, amar predicar su palabra, amar su familia, amar su iglesia, amarnos unos a otros, porque ese es el amor de Dios. Efesios 5:25 en la parte B dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sublime, un amor de Dios. Debemos, hermanos, por ese amor que Él nos tuvo, llevar entonces su evangelio, y ese evangelio a los perdidos. Y lo debemos hacer sirviendo con excelencia, con amor. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros desarrollemos al máximo ese don que Dios nos dio. Donde voluntariamente, hermanos, cuando usted es parte de algún ministerio, del que sea, usted levanta la mano o alguien lo propone o Dios pone en su corazón servir,
Y entonces, hermanos, usted tiene que dar lo mejor. Servir, hermanos, hacerlo, aunque sea poquito, pero entonces dar lo mejor, porque es el amor a Dios. Nosotros no podemos tomar un ministerio y dejarlo a la semana, o ni acordarnos, o ni siquiera, como en estos tiempos, no contestar ni un texto cuando nos están solicitando nuestra ayuda. Acuérdese que no es escondernos del hermano, ni de Dios, porque de Dios no podemos escondernos. Así que si algo tenemos que hacer, hermanos, es entender que nosotros le servimos a Dios. Y si le servimos a Dios, debemos hacerlo con amor, con sacrificio, porque acuérdese el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros para darnos lo mejor, y entonces nosotros seamos una iglesia poderosa en Cristo. Por último, el trabajo. El trabajo dice que es esfuerzo, lo que le costó al caballero, limpiar un área del bosque con su espada, y a él no le importó. Pero él trabajó hasta que vio el resultado de su trabajo. Hubo esfuerzo, él puso fortaleza, también valentía y determinación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el primero que nos dio un ejemplo de que se debe trabajar, y se debe trabajar duro, con fuerza. Dios trabajó 6 días y dice que el 7º día descansó, dice su palabra allá en Génesis 1. Y además, Dios vio que todo lo que había hecho, todo ese trabajo y todo el esfuerzo que había hecho, dice Dios allá en Génesis 1:31, que vio que todo el trabajo que había hecho era bueno. Entonces, cuando usted, hermanos, pone longanimidad, resiliencia, amor y un trabajo duro, el resultado del trabajo que usted va a hacer, hermanos, es bueno. Es bueno para Dios, porque usted ha puesto lo mejor. Y ahí está el secreto, hermanos. El secreto del éxito personal, de las metas que usted se propone. Si usted no le pone resiliencia, si no le pone longanimidad, si no le pone amor, no le pone trabajo, tampoco podrá tener éxito en lo familiar o en lo espiritual. Porque si nosotros lo trasladamos terrenalmente a lo que el mundo enseña, hermanos, por lo que el mundo tiene, las riquezas del mundo, el hombre es capaz de trabajar con todas sus fuerzas para lograr bienestar financiero. El hombre o la mujer no escatima en esfuerzo, en métodos, no mide las horas que trabaja ni tampoco los días hasta que logra su cometido. Pero paga un gran precio. Deja de lado su vida personal y su comunión con Dios, su familia y la parte espiritual, porque entonces para esas cosas, como dice Dios, poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene con añadidura. El trabajo, hermanos, mayor, el mayoritario, tiene que ser en las cosas de Dios. Entonces nosotros no apartamos ese tiempo para capacitarnos en lo espiritual y ponerle una gran pasión, crecer personalmente, tanto en lo familiar, para no dejar relegado, hermanos, lo que Dios puso en nuestras manos, esos dones para que los pongamos a trabajar, esos dones que no se pueden regresar, esos dones que tenemos que desarrollarlos. Y si nosotros hacemos así, hermanos, la iglesia que Jesucristo tiene es una iglesia poderosa, está armada, está preparada, Él la ha dejado completamente capacitada. El trabajo, hermanos, que hacemos en la obra del Señor, cada uno, incluyéndome a mí personalmente, debemos de analizarlo y evaluarlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos está complaciendo el resultado de lo que estamos dando? ¿La aportación que estamos dando al ministerio donde servimos es suficiente? ¿Es productivo el tiempo que yo estoy dando? ¿Lo que yo estoy produciendo tiene resultados de la más alta calidad y excelencia? Recuerden, hermanos, que la recompensa por el trabajo bien hecho es el honor y la satisfacción de haber dado lo mejor para Dios. Te daré lo mejor de mí, dice ese canto. Te daré lo mejor de mi vida. Que Él reciba la honra y la gloria. Porque sin duda en la oración siempre lo hacemos. Señor, oramos por esto, y que tú recibas la honra y la gloria. Le pedimos sabiduría. Incluso nuestra narrativa en la oración es buena. Y en nuestras oraciones deseamos que Dios reciba la honra y la gloria, la cual muchas veces es contrario porque no tenemos cara para decirle a Dios: hice lo mejor para ti, te di lo mejor de mi vida, la mejor calidad, puse todas mis fuerzas porque sabía que tú lo revisarías y dirías: este trabajo que has hecho es bueno. Aquí es donde nosotros resumimos la historia que les conté.
y podemos ver qué tipo de caballeros somos. Somos el caballero Cid, el que permanece, el que se esfuerce con resiliencia, longanimidad, amor y trabajo. Nos arremangamos la camisa y sacamos la espada para labrar, cultivar con trabajo duro, con amor, para que al final la obra que Dios nos encargó para hacer una iglesia poderosa en Jesucristo nazca de lo que se ha sembrado, y que las almas sean alcanzadas y que Dios se agrade. Entonces sí, todos y cada uno de nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, con nuestro esfuerzo, con nuestro don, cada uno sume para entonces agradar a aquel que nos tomó por soldados. Para concluir, hermanos, Efesios 4:13 en adelante lo leemos, lo que dice ahí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de la fe o la unidad de Cristo como lo vive la iglesia, la armonía, el crecimiento, la unidad entre los hermanos, entre los ministerios, solo es posible si nosotros le servimos a Cristo y si tenemos el conocimiento, la sana doctrina para crecer sanamente a la plenitud de Él. De esta manera, si nosotros conocemos la palabra y tenemos longanimidad, resiliencia, amor y trabajo, dejaremos de ser niños fluctuantes. Un niño fluctuante o alguien que fluctúa es alguien que sigue las modas, que oscila, que se mueve para un lado para otro, que ondula como las olas, que cambia, que alterna, que varía, que sube, que baja, que se agita, sino que entonces, siguiendo la verdad de su palabra, crezcamos como aquel que nos llamó, que es la cabeza de la iglesia, Él es Cristo. Y entonces sí, unidos, la unidad en Cristo, nos ayudamos mutuamente, participando activamente con nuestro don para crecer y edificarnos en amor. Amén. Finalmente, para cerrar ya, hay algunas cosas que le pueden estar atando, que no le han permitido avanzar en el reino de Dios, pero cambie eso. Sea una persona que ame, que se entregue con pasión en los brazos de Dios. Alquimice, otra palabra. Alquimizar, ¿qué quiere decir, hermanos? Que todas las pruebas que Dios, que la vida nos da o que el mundo nos da, si el mundo nos manda rocas, juntemos esas rocas para crear un muro para protección de nosotros y de los nuestros. Que aprendamos nosotros a encontrar la verdadera roca que es Cristo, para que todo lo demás, hermanos, se convierta en cosas productivas. Recuerde, hermanos, aunque nada cambie, si usted cambia, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Agradezca, hermanos, que Dios les haya dado ese nivel de conciencia y humildad a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, para entonces, como iglesia, tener discernimiento apropiado para hacer lo correcto y en el momento exacto. Nutra su alma con la palabra de Dios. Ore, medite, dialogue, pida dirección a Dios. De esta manera gestionará y hará las cosas mucho mejor y se enfrentará a los reveses, a las pruebas de la vida, para así entonces poderse sumar a la poderosa iglesia de Jesucristo. Sea un miembro activo del cuerpo para llevar las nuevas de salvación, la gran comisión que Dios nos dio para que su imparable iglesia nunca ponga pretextos para entonces, cuando se pone difícil, nos queramos esconder o crear nuevos paradigmas que nos aíslan, que nos neutralizan, sino que en estos tiempos nosotros pensemos diferente, con prudencia, que nosotros no seamos cambiantes ni caigamos en cosas litigiosas, ni conflictivas, ni polémicas que no aportan al propósito de Dios, sino que nosotros aportemos para que la iglesia de Cristo sea una iglesia imparable, porque tenemos un Dios soberano, un evangelio poderoso, y ese todopoderoso
que es nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Si ha tenido a lo mejor pérdidas en este año familiares, entrégueselo a Dios. Él da y quita. Puede ser un divorcio, una enfermedad, pruebas difíciles, vicios. Perdone, bendiga a aquellos que le han dañado, libérese. Si es necesario llorar, llore, desahóguese, pero levántese y sírvale a Dios. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar orando como lo oró por Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la fuerza que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Podemos ver, Señor, que nada, Señor, escapa al perfecto control que tú tienes en tus manos de todo el universo, Señor. Tú lo llenas todo. Tú nos llamaste, tú nos capacitaste, nos has dado los dones. Has dejado una iglesia poderosa en ti, poderosa en Cristo, para llevar tu evangelio, Señor. Te doy gracias por lo que tú haces aquí en esta iglesia, Señor. Te doy gracias por nuestros hermanos que siempre están en el audio, en la media, nuestros hermanos de la alabanza. Te doy gracias por nuestros hermanos sugieres que domingo a domingo, Señor, ahí están en la puerta atendiendo a nuestros hermanos, a nuestras visitas. Te doy gracias por el diaconado y el cuerpo pastoral que participa activamente, Señor, en la predicación de tu palabra, en el discipulado, en la evangelización. Y te doy gracias, Señor, por el concilio que tú has levantado, Señor. Líderes jóvenes, Señor, sirviendo ahí en esos departamentos, Señor. Con pasión, con longanimidad, con resiliencia, con amor, con trabajo, Señor. Tú nos has ayudado, Señor, a mantenernos ordenados, confiados, Señor, para ser una iglesia fuerte en Jesucristo, Señor. Oramos, Señor, por aquellas almas, Señor, que tú tienes preparadas para que nosotros le llevemos su palabra, Señor. Oramos, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por los matrimonios de esta iglesia. Oramos siempre, Señor, por los hermanos que estaban. Oramos por los hermanos que están y oramos por los hermanos que estarán, Señor. Porque la iglesia es tuya y tú eres soberano, Señor. La iglesia es poderosa y la iglesia es poderosa en Cristo. Te doy gracias por haberme sostenido en tu palabra, por haber ministrado mi corazón, mi alma. Y te pido perdón, Señor, si hay alguna falla, Señor, o algún pecado que haya cometido delante de tu presencia, Señor, pido perdón. Y que tú sigas usando a tu iglesia, Señor, para hacer luz y llevar tu palabra, Señor. Y que Señor, tú vienes por tu iglesia, Señor. Esperamos esa venida, Señor. Y mientras, Señor, danos la resiliencia, la longanimidad, el amor, Señor, al trabajo, Señor, para hacer tu obra que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, bendice la iglesia allá en su hogar, guárdales y que tú, Señor, recibas siempre la honra, la gloria y la adoración. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles. Bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad.